¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Mensaje Directo. Hoy, 29 de marzo. Se acerca el 2 de abril, el Día Mundial de la Concientización acerca del autismo. Y queremos hablar hoy acerca del autismo, porque estamos seguros de que hay mucho desconocimiento de gran parte de la población. Seguramente ha escuchado el concepto, el término, pero queremos que este programa sirva para explicarlo, ya sus alcances. Es una realidad presente en nuestro país y en el mundo. Ya hablamos de autismo, hay gente que lo confunde con el Asperger o con otro tipo de condiciones, ya, y es por eso que queremos educar también con este tema. Para eso nos acompaña Gisela Inostroza, presidenta de AGANAT, que es una organización. ¿Qué significa AGANAT, Gisela? A ver. De ayuda a niños con autismo. Perfecto, y es muy conocida esta organización, que está preparando actividades para el 2 de abril y ya nos va a contar Gisela. Gisela Inostroza, presidenta de AGANAT. Bienvenida a TVU, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la acogida, por la recepción de ustedes, de querer enterarse más de lo que estamos organizando. Y también nos acompaña Lorena Massa, nutricionista, profesional y autista, ¿cierto? Sí. Gracias por venir a TVU. Muchas gracias por la invitación. A ver, Gisela, bueno, el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Evidentemente ustedes organizan marchas, una serie de actividades. ¿Con qué sentido se va a conmemorar esta fecha al 2022, en el presente? Nosotros queremos que este año sea de verdad, que se hable de inclusión, equidad y respeto, pero esto no pidiendo un favor, ya, porque esto es un derecho que tiene todo ser humano, el sentirse incluido, el que tenga una oportunidad en la vida, que se le respeten sus diferencias, y eso es lo que queremos gritar en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque una de las mayores dificultades que tienen las personas con autismo es la hipersensibilidad a los ruidos, a las texturas, y por eso vamos a pasear en forma silente como para hacer un llamado de atención a la comunidad. Sí, hace falta explicar más todo lo que conlleva el autismo, ¿crees tú, Lorena? Yo creo que, bueno, así como cuenta Gisela, ¿cierto?, de todo este tema de la sociabilización y la concientización, que estamos de acuerdo, o sea, vamos 100% por ello, creo que también debemos abocar mucho a la aceptación, porque hace años estamos haciendo caminatas, marchas, actividades, también celebramos el 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista, pero aparte de sociabilizar al mundo, ¿cierto?, a nuestra sociedad, de qué es el autismo, queremos la aceptación. Yo como persona autista también abogo a la aceptación, porque a veces se habla mucho de las adaptaciones que tienen que darnos a nosotros las personas autistas, pero no se habla de esta aceptación del mundo neurodiverso en el que estamos hoy en día. Entonces también, aparte de la socialización, también se habla mucho, y quiero también abordar el campo de la aceptación de la neurodivergencia como tal. ¿Y se ha avanzado en eso o muy poco? Yo siento que se ha avanzado, sí, mucho más, desde que yo estoy como estudiando el tema y todo lo demás. Se ha avanzado, pero falta bastante, y falta también políticas gubernamentales. O sea, estamos hablando a nivel país, que hay más cosas que se deben hacer, ¿cierto?, para una aceptación más plena, y también por esta ley de autismo por la que nosotros estamos abogando, y estamos también en la calle saliendo de forma silenciosa y respetuosa para solicitar esto mismo. Ya vamos a retomar específicamente lo que están preparando acá en la zona, pero le quiero preguntar a Gisela. Mira la pregunta, pero yo sé que mucha gente le va a interesar saber, ¿qué es el autismo? Yo creo que no existe una definición específica, porque es una multiplicidad de dificultades que están a nivel neuronal, sensitivo y también emocional. La misma persona no entiende qué pasa con él en su interior. Y nosotros mismos como padres, imagínate yo... Mi hijo tiene 26 años, 20 años atrás, 26 años atrás, ni siquiera sabíamos lo que era autismo. Me encontré con muchas barreras. Tratar de incluirlo y de entenderlo para mí fue difícil. Que lo aceptara mi familia, aún peor. Y encontrar respuestas en los sistemas de salud, o sea, nulo. Lo que hemos avanzado, dice ella, hemos avanzado mucho, pero ha sido por nosotros. Porque no es como una medida gubernamental. Si nos puede complementar Lorena, pero en la definición, ¿cómo definimos el autismo?
como desde mi punto de vista, ¿sí? O de la definición como tal, porque o sea, si me preguntas el autismo en primera persona, que es la forma en la cual yo lo vivo, yo siento, claro, es una condición del neurodesarrollo, lo sabemos, es una condición. Pero es una condición. Es una Esa condición sería la palabra. del neurodesarrollo. Esa es como sí. la definición, si tú la buscas en el DSM-5, que es el manual justamente de la definición de autismo. Que va a niveles dependiendo. Suena duro, pero hay gente que no sabe y dice es una enfermedad. No, justamente, y es una condición del neurodesarrollo. Esa es como la definición. Y en sí, cierto, como Gisela comentaba, es una condición en la cual nosotros podemos presentar algunas discapacidades en entornos que ya sean táctil, visuales, sonoros, auditivos, sociales también, una discapacidad también social, que se va a manifestar en muchos puntos, va a depender mucho del perfil sensorial o de la discapacidad de cada persona autista, porque cada persona autista es diferente. Pero en sí el autismo en primera persona, si me lo preguntas como tal, es una condición, cierto, que te hace ver, sentir las cosas de forma diferente, aprender y también a comunicarnos de una forma diferente, pero que está bien, o sea, yo por lo menos estoy orgullosa de también alzar la voz, porque hay personas, ¿verdad?, que a veces se habla como de etiquetas o algo así como tal, pero si uno lo ve y lo visualiza de esa forma, es la forma que tenemos que hacer para que se acepte finalmente a nivel general, a nivel de la sociedad. Gisela, ¿cuándo se descubre el autismo en un niño? ¿En qué momento? Mira, eso se ha avanzado también porque en mi caso, que yo tengo que hablar de primera persona, no se preocupe. A mi hijo lo diagnosticaron a los 8 años. O sea, yo perdí... bien crecidito ya. Yo perdí bastantes años en donde yo tenía una duda, una sospecha de neurólogo, psicólogo, un paseo por diferentes médicos donde nadie acertaba, porque cuesta también dar el diagnóstico. Uno cree que es lapidario, pero no es así, porque tú encuentras una respuesta, un nombre a una serie de conductas que no tenían explicación. Bueno, yo en mi caso fue a los 8 años y digo tiempo perdido porque el cerebro está tan plástico cuando está entre los 2 años y los 8 años y puede lograr mucho más. Actualmente existen pesquisas tempranas. Ya existe el MChat que lo aplica el pediatra entre el año 8 meses, cuando existen dudas respecto a algún comportamiento, y desde ahí ya puedes empezar a trabajar. ¿Qué dudas? ¿Qué señales? Por ejemplo, que no tenga contacto visual. Que no mira los ojos. Que no fije la mirada con algún objeto. Ya, perfecto. Que no tolere ciertas texturas, que no le gusten ciertas comidas, que sea muy rutinario, que ponga en fila una serie de cosas, que vea una película una y otra vez y otra vez y otra vez. Esas son alarmas que te dicen aquí hay algo que no causa. Tampoco hace juegos con otros niños. Se tarda más en hablar o simplemente no habla o se comunica de otra manera, porque el lenguaje está, pero de distinta manera, no verbal. Y todas esas cosas son alarmas que uno tiene que prendérselas y no asustarse, mamá o papá. ¿Y dónde ir? Bueno, para eso, como te decía, está el pediatra. Si está en el sistema público, existe un plan de trabajo. Ya. Ahora en el sistema privado es más caro, pero también existe tiene que partir por el pediatra. Con el pediatra, sí. Lorena, tú, ¿cuándo te detectaron autismo y cómo fueron tus primeros años? El diagnóstico mío fue de adulta. Fue un diagnóstico de adulta hace 1 año y medio aproximadamente, luego del diagnóstico de mis 2 hijos. Yo tengo un hijo de 11 años y uno de 4, ambos autistas, con sus diagnósticos. Y a través del diagnóstico de ellos comenzó toda esta búsqueda, porque yo de niña siempre sentía muchas diferencias, muchas cualidades en mi persona, un aprendizaje autodidacta. Si bien logré obtener mi diagnóstico adulta, ¿verdad? Para mí fue una aceptación súper grande, porque pude entender muchas cosas. Y también del medio que me rodea, porque es súper importante, igual que los demás finalmente comprenden, ¿cierto? Te comprenden a ti como persona, como tu condición, ¿verdad?, que finalmente es genética. Entonces, claro, para mí la aceptación fue quizás diferente, porque tuve que vivir en 3 procesos, de mi hijo mayor, del más chiquitito, y luego obtener el diagnóstico mío. Quizás el mío fue tardío, porque no tuve quizás todas esas ayudas que mejoran la calidad de vida de una persona autista cuando se lo detectan cuando uno es menor. Pero recordando tus primeros años, ¿tuviste algún problema
¿Tus papás dudaron en algún momento? ¿O tú creciste como cualquier otra niña? No, yo tuve una infancia súper compleja, bien acompañada, con harto apego de mis padres, pero yo, por ejemplo, veo situaciones de bullying en televisión y para mí es recordar miles de imágenes que me pasaron cuando era niña, súper fuerte. Siempre no tuve mucha vida social, no tuve mucha. Siempre tuve problemas sensitivos, auditivos. Me acuerdo que hasta en las mañanas, es un recuerdo puede ser muy personal, pero mareos todas las mañanas, o sea, un tema vestibular, de hipersensibilidad vestibular, pero súper fuerte. ¿En algún momento te llevaron al médico? Sí, muchas veces, pero el médico actual en esos tiempos no estamos hablando de una especialización en autismo como tal, de una actualización en el tema. Entonces, no. Aparte que también muy chiquitita yo también tuve muchos aprendizajes rápidos, o sea, empecé a hablar inglés de chica, viendo televisión, aprendí a tocar piano sola, entonces todas esas cosas te van mostrando, claro, mis papás obviamente no reconocían ese tipo de características en los niños porque no tenían en sí como los conocimientos como tal. Pero claro, para mí ha sido una gran aceptación y obtener este diagnóstico tardío, por supuesto, igual es súper válido y sirve mucho para la comunidad también autista adulta. Gisela, ¿puedo sumar algo a lo que ella dice? Porque históricamente se ha dicho que el autismo está presente en 8, 10 hombres, una mujer. Y estamos viendo cada vez más que el ser autista en mujer es distinto. No es que hayan menos, sino que están menos pesquisadas. Y de hecho, por eso el diagnóstico tardío quizás en ella y más de algunas de nosotros también. ¿Y cómo estamos como país? ¿Maneja cifras aproximadas? Fíjate que yo estaba hablando muy hace poco con Fabiola, una chica que trabajó con nosotros, kinesióloga, que se fue a España para mejorar sus conocimientos con respecto al autismo, porque sabemos que allá va mucho más avanzado. Y me decía que no es tan así, que es de la boca para afuera, que en Chile, siendo un país tan precario, tan pobre, tan tercermundista, no estamos tan atrasados. Sí, yo creo que nos falta en la sociedad. La sociedad, sensibilizarla y que tolere, acepte y respete. ¿Qué registro tiene AGANAT, por ejemplo? ¿Cuántos casos de autismo hay en Chile? ¿O lo que ustedes... O sea, es que no existe un número, ese es otro problema. O sea, pueden haber casos no diagnosticados. Mucho, y no existe un registro es que hay de la discapacidad y del autismo. Increíble, porque hoy hicimos una nota de la prevención del cáncer de mama y el último estudio fue el 2007 y no habían cifras actualizadas. Entonces, hice una entrevista la semana pasada para la teleentrevista en TVU del síndrome de Down, que creo va esta noche. Y tampoco hay, o sea, falta ahí un seguimiento del Estado y sus instituciones. Acá es que lo que pasa es que acá en Chile no tenemos como una estadística bien marcada con un catastro, pero tenemos estadísticas a nivel igual internacional que son las de la OMS y también de Estados Unidos que hablan de 1 cada 52 casos actualmente. O sea, estamos pensando que si tenemos una sala de clase de niños de 45 niños, ya hay un niño en esa sala que es autista. Entonces, la estadística, esa era del 2020, es 1 cada 52. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando de este interesante tema. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento en la vida que nos rodea día a día. Acá en la comunidad del contenido, como siempre, por las pantallas de TVU.
Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no, cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciona, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo de los colegios y en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si, por ejemplo, yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí, tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo. También hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Nos vemos de lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Muy bien, estamos de vuelta en Mensaje Directo por la pantalla de TVU, hoy hablando del autismo. Gisela, ¿el TEA es lo mismo? ¿Qué pasa con esas definiciones? El TEA es el trastorno del espectro autista, ahora se llama espectro autista, pero en el fondo es autismo de bajo, medio y alto funcionamiento. Esas son las clasificaciones actuales. Ya. Y ahí se involucra el llamado Asperger, porque hay gente que se separa creyendo que si dice mi hijo tiene Asperger, está mejor posicionado que diga que es autismo, cuando en el fondo es lo mismo. ¿Cuál es el rol del Estado con el autismo? ¿A quién le pregunta a mí? A usted. Hasta ahora ha sido escaso, poco compromiso, hemos tenido que golpear muchas puertas y siempre he sentido que lo ven como un favor. Ya vienen estas mamás molestosas a pedir cosas y no es eso. Nosotros andamos pidiendo lo que corresponde en los colegios, en el sistema de salud, por cierto, en el trabajo y en la sociedad. Pero como te digo, el gobierno... Políticas públicas no hay. No, pues estamos luchando por una ley de redes de apoyo ahí. Tampoco. Pocasa. Qué precario, Lorena. Sí, es un rol que está pendiente. El rol del Estado está pendiente en este momento. ¿Por dónde tendría que empezar el Estado a hacerse cargo de este tema? Por el diagnóstico temprano, por la salud, por el ámbito de la salud. Un plan de salud. Por un plan de salud para que haga un diagnóstico temprano a la edad que corresponde para poder iniciar el tratamiento oportuno en los niños para que finalmente tengan las herramientas para una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces todo parte en la base del diagnóstico, que tiene que ser temprano. Aproximadamente 18 meses se está detectando el autismo con el DSM-Chat, que se aplica no solamente en el sistema privado como con pediatras, también puede ser en el control sano con enfermera, sí, o con el médico del establecimiento. Yo trabajo en un CESFAM también. Entonces la misma sospecha que se obtiene en ese diagnóstico se envía a través de una interconsulta. Y eso es lo que tiene que ser más pronto, más sistematizado para que el diagnóstico sea más temprano. ¿Te parece que la sociedad le falta avanzar en inclusión? Bastante. Como sociedad y a nivel político, a nivel cierto gubernamental, porque estamos hablando de que todo lo que podemos obtener hoy en día, ya sea de profesional capacitado, ya sea en educación o en salud, va por las intenciones propias de cada persona. Aquí actualmente el especialista, el neurólogo, el nutricionista, el médico, el que se especializa va por cuenta propia. No hay una especialización ni a nivel educacional ni a nivel de salud que corra por el Ministerio de Salud ni de Educación para mantener al profesional capacitado. Sí, y ahora, Gisela, bueno, ¿esto depende de qué? ¿De gestión, de recursos, de reuniones? ¿Ustedes han golpeado puertas? ¿Se la han abierto? Se han abierto algunas, otras se han cerrado la puerta de las narices. ¿No es prioridad esto en Chile? Pero estamos avanzando.
Yo creo que es primera vez, disculpa, yo no soy política, pero sí escuché atentamente el discurso del nuevo presidente Boric, y es la primera vez que escucho a un presidente hablar de autismo. Y eso significa, para mí, un compromiso que debe tomar forma en medidas públicas, porque si no se da un discurso al vacío para hablar bonito. Entonces nosotros tenemos que exigir una respuesta en ese sentido. Te quería contar también que nosotros, a medida que hemos ido avanzando en dificultades, nos vamos encontrando con barreras. Por ejemplo, partimos en la educación básica, logramos el PIE, ahora estamos avanzando a la educación de enseñanza media, donde también estaba al debe. ¿Y qué decir cuando uno llega a la universidad? A los alumnos es muy difícil. Yo tengo la experiencia, usted lo sabe, ha sido muy difícil. Mi hijo tuvo dificultades hasta el último día de su educación superior, pero así logró el éxito. Pero no debe sufrir un alumno, al contrario, debe encontrar las facilidades porque tiene las capacidades, solamente que están distintas. Disculpa que me haya... No, tiene toda la razón. Lorena, ¿el sistema educativo está preparado tampoco? No. No está preparado porque si bien los establecimientos educacionales cuentan con programas de intervención educativa, los PIE que se le llaman, ¿verdad? No todos los establecimientos cuentan con terapeuta ocupacional, que es un profesional indispensable para la terapia. Un niño con autismo, ¿tiene que ir a un colegio común como todos o colegios especiales? No, tiene que ir al colegio convencional, al común, al colegio de todas las personas neurotípicas, de la neurodiversidad como tal. Colegios habituales, los colegios comunes y normales, entre comillas. Sí, ahora, derechamente, ¿hay discriminación? ¿De qué tipo? Discriminación con las personas con autismo. ¿En todo nivel? Sí, yo puedo contar de forma personal que sí existe discriminación. Va a existir discriminación, así como en la neurodiversidad como tal existe en la sociedad. Existen también a veces discriminaciones a nivel laboral, a nivel educativo, lo vemos en la televisión en muchos momentos y sí, existe. Entonces, mientras no hay una ley que nos regule como tal, también no tenemos tampoco de cómo agarrarnos, cómo poder nosotros también ejercer nuestros derechos. Entonces, por eso es tan importante que nosotras estemos hoy día aquí justamente para que hablemos de esto. Por supuesto. Gisela, ¿qué hace Aganat? Cuéntanos de Aganat. Mi agrupación, que la amo, es una agrupación formada por nosotros, padres o cuidadores o quien se haga responsable para acogernos, para cuidarnos, para brindarnos un momento de apoyo a los cuidadores, pero también darle herramientas a los niños y a los jóvenes para que puedan como despertar, encontrarse con otros pares también y que no se sientan juzgados ni criticados porque no quieren participar de una ronda. Mira, estamos viendo ahora la página en Instagram de Aganat, autistas, dice, y hay fotografías de las actividades que hacen, todo ahí muy unido con los papás, con los chicos. Y se da lo que hemos contado y hemos visto en otro tipo de condiciones o patologías, qué sé yo. Los niños con síndrome de Down también, que son los papás los que se unen y empiezan a fomentar la concientización, ya que no tienen ayuda ni pública ni privada. Si es más, te quería contar que nosotros planteamos hace poco un desafío. Nos llegó una invitación para participar de un proyecto de fotografía para personas vulnerables. Y yo le dije, ¿qué más vulnerables que nuestros niños de autismo? Y el profesor, que es de Miami, que es psicólogo, me dijo, pero yo no tengo herramientas, no sé cómo trabajar con ellos. Intentémoslo. Juntamos 12 niños y están maravillados. Y ahora estamos trabajando con Honduras, con Venezuela, con Colombia, prontamente con Francia. Nos estamos abriendo. Y eso significa esta universabilidad, qué palabra más difícil. Universalización. Pero también le mostramos al profesor que existe un estigma en él de no tener las herramientas y somos tan como cualquiera. Pueden conversar, pueden darnos instrucciones, porque yo participo de las clases, estoy aprendiendo a hacer fotografía, cosa que no soñé, pero también es una forma de expresar las emociones. O sea, podemos estar unidos todos, es cosa de tener la voluntad. ¿A una persona con autismo le cuesta más o no va por ahí?
Yo creo que... El proceso de desarrollo, Habla tú, de aprendizaje, ella. Lorena, de crecimiento, de socialización, de enamorarse, de hacer familia. No, la forma de aprendizaje es diferente, tendríamos que decirlo como de esa manera. La forma de aprendizaje es diferente, quizás la forma de comunicarnos, ya la forma de la percepción, del sentir. Pero la forma finalmente de vivir es la misma, o sea, nos enamoramos, somos padres, tenemos familia, yo tengo un marido neurotípico, se puede totalmente, no hay ni una, en ese sentido, no hay ningún tipo de variación en cuanto a la sensación. ¿Hereditario de esta condición? Sí, el autismo es genético. Ya. Sí, tiene un 80% de probabilidad de genética y un 20% de algunas causas o factores ambientales. ¿Qué consejo le darías tú a los papás que se están preparando para traer un hijo al mundo, que ya tienen un niño chico? En realidad, para los padres, ¿cierto?, que viven o que tienen el diagnóstico de sus hijos, que observen, por supuesto, que hay que observar siempre sospechas. Estamos en una sociedad donde los padres tienen hijos a mayor edad actualmente. Estamos hablando que algunos son padres más de 40 años, 35 años, entonces existe una mayor predisposición genética para que esta condición se haga presente. Que observen, por supuesto, que asistan a los controles de salud porque las sospechas existen ahí, que lean. Hay mucha instrucción hoy en día, en redes sociales hoy en día uno encuentra mucha información al respecto sobre el tema. Y al momento del diagnóstico, principalmente obviamente se siente este duelo, que es el duelo de sentir uno de verdad el diagnóstico, pero cuando uno más luego trabaja, cuando uno más aborda al niño de tempranito, como decía Gisela, la calidad de vida de esa persona o de esos hijos va a ser más óptima aún. Entonces hay que estar atento a las sospechas desde que son pequeños, porque mientras más plástico, más neuroplasticidad tenga ese cerebro, va a ser justamente más fácil de poder abordar nuevas herramientas en esa persona autista. ¿Cómo se supera, Gisela, ese duelo inicial? Yo creo que hay que agachar la cabeza y caminar nomás, porque mientras más te detienes llorando es una pérdida de tiempo, pero sí, mucha gente dice son una bendición, son una maravilla. Es la dificultad de tener un hijo con o con alguna discapacidad es siempre la misma. La preocupación de los padres es permanente. Lo que sí deben tener ilusión, esperanza. Ese hijo, mientras nosotros le demos la libertad, la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de enfrentar al mundo, ese joven o ese niño o esa mujer va a ser grande. Requiere tiempo, mucho paciencia, tiempo. Recursos. Nosotros tenemos que dejarnos de lado. Lamentablemente, como padres, porque tenemos que dedicarles tiempo a las terapias, a sus descompensaciones, no podemos salir con ellos muchas veces porque no toleran ir a un centro comercial, por ejemplo, un simple viaje, un cumpleaños. Y todas esas cosas a uno la van encerrando como mujer, que somos la mayoría de las cuidadoras, que también es un tema, pero vale 10.000 veces la pena. Ver un hijo salir adelante, o sea... Gisela, por último, se nos está acabando el programa. ¿Qué tienen preparado específicamente para el 2 de abril? Bueno, es una corrida silente, como dijimos. A mí me gustaría con boche, con ruido, con de todo. Pero ¿se van a reunir en algún lugar? Nos vamos a reunir en la Plaza Perú a las 10:30, donde haremos una arenga, vamos a contar esto mismo y otras cosas, de por qué nos estamos movilizando. Y después vamos a caminar hacia la Plaza Perú y entre medio vamos a hacer una intervención hecha por nosotros mismos para que los que estén alrededor vean in situ cuáles son nuestras dificultades o la de nuestros hijos. Después llegamos a Plaza Perú y vamos a tener un pequeño show con algunos artistas que han querido acompañarnos a costo cero, por la voluntad y por el amor que tienen, por nuestros hijos y por todos los hijos de Chile. Gisela Inostroza, bueno, nos cuenta ahí después por interno para recordarnos y poder asistir, ojalá, a esa actividad. Presidenta de Aganat, Lorena Massa, nutricionista y una persona autista, te agradezco el haber compartido con nosotros tu experiencia. De nada, muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes, como siempre, en su casa. Mañana un nuevo mensaje directo.